¿Quién es P. Diddy realmente? Su vida lujosa antes de que explote el caos. La vida de Sean John Combs era perfecta. Lujos, comodidades, conexiones y fama. Pero todo esto terminó cayendo en 2024 tras su arresto. ¿Qué se esconde detrás de uno de los raperos y productores más importantes de la industria? Hoy vamos a conocer la verdadera cara del multimillonario y el origen de su impresionante patrimonio. Quédate para ver el lujoso y controversial estilo de vida de P. Diddy. Sean John Combs, más conocido como P. Diddy, marcó la pauta en el rap de la costa este estadounidense. Con más de 30 años de carrera y su propio sello discográfico llamado Bad Boy Entertainment, ha impulsado la carrera de grandes artistas como Usher y Justin Bieber. También ha incursionado en el mundo de la música, algo que le valió varias certificaciones de platino gracias a su éxito comercial. Ya desde los 90s demostró su gran habilidad para los negocios dentro del mundo del entretenimiento. Desde entonces, se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de la industria, llegándose a ganar el apodo del titán del hip hop. Además, en 2008, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo el primer rapero masculino en recibirla. Pero su éxito no solo se centra en el entretenimiento. Combs ha incursionado en distintos modelos de negocios, desde licores hasta ropa, los cuales ayudaron a incrementar su patrimonio. A día de hoy, Diddy podía presumir y disfrutar de una cómoda vida gracias a sus $400 millones. Sin embargo, todo esto se podría ir al desagüe tras su arresto, ya que se le acusa de agresión en varias formas. Aunque el caso todavía está activo, se sabe que su juicio está fijado para el 2025. Ahora bien, antes del escándalo, se sabía que parte de su gigantesco patrimonio proviene de sus inversiones en bienes raíces, como su mansión principal, situada en el barrio de Westwood, Holmby Hills. Configurada como una villa de estilo europeo, Diddy ha mostrado la opulencia de esta propiedad con más de 1.500 metros cuadrados, que cuenta con su propia habitación con piano, así como su propia área de trofeos que ha ganado a lo largo de su carrera. Asimismo, cuenta con 11 lujosas recámaras o suites exteriores. Hasta sus 0.5 hectáreas de terreno duplican el atractivo del lugar. Por esta impresionante mansión, desembolsó la increíble cifra de $40 millones. ¿Quién diría que en esta mansión ocurrían hechos tan perturbadores como sus freak of parties, donde se permitían todo tipo de excesos y sometía a las personas a intensas jornadas sexuales? ¿Qué opinas de este caso? Obviamente, el rapero cuenta con más propiedades, como el piso de Florida comprado en 2012 por $2.7 millones, o la mansión en Star Island, que tiene 10.000 metros cuadrados sobre una parcela de 0.4 hectáreas. Se dice que Diddy desembolsó unos 14.5 millones por ella, pero la cosa no acabó aquí. También compró la mansión de al lado, de 2 plantas y estilo floridano de 743 metros cuadrados, donde puede vivir con todo el lujo del mundo. La propiedad está decorada con un estilo exquisito, distribuido en 6 habitaciones, entre los que se encuentra la suite principal, que disfruta de vistas privilegiadas de la bahía, así como una piscina estilo resort con spa independiente para relajarse. Diddy la compró en $35 millones. Por último, se sabe que tiene una lujosa mansión abandonada en Atlanta, Georgia, la cual compró por $2 millones y cuenta con 8 recámaras. Tiene casi 2.000 metros cuadrados y lejos de todo el esplendor, la propiedad está que se cae a pedazos. Antes del desastre, a Diddy le gustaba comprar y vender impresionantes mansiones en California. Prueba de ello es una casa en Toluca, que compró por $25 millones a la difunta madre de sus hijos, Kim Porter. La mansión cuenta con 890 metros cuadrados en un terreno de 0.2 hectáreas. Sin embargo, la vendió en 2018 tras la muerte de su ex, logrando obtener $65 millones por ella. ¿Será que es verdad lo que dicen de que Diddy fue el causante de su muerte? Comenta tu teoría allá abajo.
Aquí no acaba la cosa. Otra de las mansiones que poseía se encontraba en Beverly Hills. La propiedad de 800 metros cuadrados está situada en un exclusivo barrio y aquí podremos hallar un enorme garaje, un salón formal con ventanas francesas y algunos detalles arquitectónicos de cristal. Además de una amplia cocina con una isla en el centro, zona de desayuno y comedor separados. Pero Combs no se limitó con esta mansión. En total, cuenta con 8 habitaciones y baños revestidos en mármol. Aunado a esto, la propiedad cuenta con 2.700 metros cuadrados de espacio exterior que tiene con piscina y área de entretenimiento. No creerán cuánto costó semejante propiedad en los 90. $436,000 y la vendió varios años después por $2.3 millones. Como todo un extravagante magnate, Diddy ostentaba una colección de autos bastante lujosa, como su Rolls-Royce Phantom de $500,000, seguido de su Lamborghini Gallardo Spider de $300,000, o sus 2 Ferrari de $200,000 cada uno. Cuando se trata de derrochar dinero, Diddy sabía cómo hacerlo. De hecho, Combs es tan rico que puede comprar su propio avión privado, uno de $60 millones. En varias ocasiones ha mostrado su jet decorado en un color oscuro, del cual sabemos que es un modelo Gulfstream G550, uno de los aviones más populares del mercado, y dicen que aquí también hacía sus fiestas. Y cuando no está en los cielos, le gusta gastar su monstruoso patrimonio en un yate privado para relajarse de un ajetreado día. La embarcación, llamada Mariah, fue adquirida en 2012 y cuenta con 54.2 metros de eslora, además de tener un diseño y arquitectura impecable. El yate parece un auténtico hotel 5 estrellas bajo el agua. Se pueden alojar 12 personas en 6 camarotes, donde hallamos un jacuzzi, gimnasio y zonas al aire libre. Pagó unos $65 millones por ella. Como todo rapero, a Diddy también le gusta derrochar en joyas y accesorios de lujos. Incluso ha mostrado su vasta colección en redes sociales y su valor supera los millones de dólares. Como sus relojes Bovet, que pueden superar los $500,000. Hasta tiene uno de $1 millón. A Diddy le sobra tanto dinero que no dudó en lanzar su cadena de $500,000 al público durante uno de sus conciertos. Por otro lado, se sabe que le gusta gastar en obras de arte, como aquella obra de Kerry James Marshall, bautizada como Past Times, cuyo valor asciende a los $21.1 millones. Vale casi tanto como sus mansiones. Su familia tampoco escapa de estos lujos. Se sabe que le gusta sorprenderlos con costosos regalos, como a su madre, a quien le regaló un Bentley Mulsanne de $300,000, además de un cheque de $1 millón para gastarlo en lo que quisiera. Lujos que solo un hombre de $400 millones puede ostentar. Más allá de la controversia, Diddy supo jugar sus cartas y amasar una inmensa fortuna que, a raíz de todo el escándalo, no podemos negar que es un magnate de la industria que pudo obtener un patrimonio de $400 millones. Dinero que no duda en gastar en excéntricas fiestas, accesorios y autos de lujo, además de invertir en impresionantes mansiones donde, según dicen las autoridades, ocurrían esas fiestas. Ahora queremos saber tus impresiones. ¿Qué te pareció la extravagante y lujosa vida de Sean John Combs antes de su arresto? ¿Cómo crees que acabará este caso? Lo queremos saber todo. Antes de irnos, nos gustaría saber a qué otra celebridad te gustaría ver en este canal. Coméntalo allá abajo. Si te gustó nuestro contenido, te sugerimos estos videos a continuación para que puedas seguir en sintonía. Gracias por vernos aquí en Real Estate.